Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, ya en este tramo final, ¿no? En este último programa de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre, donde estaremos eligiendo el futuro presidente de la República del Uruguay. Nati, estamos ya en un tramo definitorio, absolutamente. Así es, Carlos. El próximo domingo ya vamos a saber, bueno, no sé exactamente cuándo, pero seguramente a altas horas de la noche vamos a saber quién es el próximo presidente, si Yamandu Orsi o Álvaro Delgado. Exactamente. Para conocer un poco los detalles de las proyecciones, vamos a recibir hoy a la Usina Percepción Ciudadana, concretamente a la politóloga Marcela Genk, para adentrarnos un poco en los datos que surgen de esas proyecciones. Y en nuestra mesa de análisis, Carlos, vamos a estar con las politólogas Mariana Pomies, Tamara Zamudio y Camila Ceballos, también para analizar los datos de otras encuestadoras que han surgido en los últimos días y además proyectar qué puede llegar a pasar el domingo. Sí, justamente, los candidatos fueron protagonistas el pasado domingo de un debate bastante encorsetado, bastante rígido, en parte siguiendo las reglas de la Corte Electoral, pero por sobre todo siguiendo los lineamientos que habían trazado cada uno de los comandos electorales de campaña. Bueno, allí se dijeron varias cosas, algunas las chequeó en vivo el equipo de La Diario Verifica. Hoy vamos a recibir a Brian McLean, por supuesto, para conocer las verificaciones del momento, qué cosas se dijeron en el debate, qué cosas siguieron trabajando una vez que el debate ya había finalizado. Y además vamos a tener la última entrega de nuestra serie de militantes que recorre un poco la historia y las vivencias de esas personas que son el motor de la campaña electoral de diferentes partidos políticos. Vamos a tener también nuestra última entrega entonces de la serie de militantes, pero antes vamos a hacer un repaso no solamente, Carlos, de lo que pasó en esta semana, sino también de lo que pasó en este casi mes que transcurrió desde las elecciones de octubre hasta hoy. Vamos entonces a nuestro resumen electoral. Resumen electoral. Cierre de campaña. Y el pasado 27 pudimos instalar nuestro nuevo Parlamento y pudimos demostrar que tenemos las mayorías necesarias para poder gobernar. Y acá están. Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha y hacer lo que tenemos que hacer. Legislar, pero darle también y fundamentalmente la gobernabilidad que nuestro país necesita. Nosotros tenemos las condiciones como para hacernos cargo de nuestro país y tenemos las condiciones para seguir trabajando en base a acuerdos, pero también con actitud firme y decidida llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Nosotros tenemos claro lo que hay que hacer. Buscar más que mayoría, buscar acuerdos. Pero si del otro lado, si del Frente Amplio no hay voluntad de cambiar el chip de la confrontación por la cooperación, uruguayos, quédense tranquilos que vamos a gobernar igual. Nosotros queremos ir al encuentro y buscar línea de acuerdo. Entendimos el mensaje. Espero que todos lo hayan entendido. ¿Son necesarios porque nadie tiene mayoría? Sí, pero tampoco vamos a negociar al punto de no reconocernos a nosotros mismos. Porque hoy es mucho más importante tener el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República, ya que nadie tiene mayoría. Por lo que haces, porque la capacidad de articular los acuerdos depende fundamentalmente del presidente de la República. Carolina H. no apoya a Delgado. La ex vicecanciller y dirigente colorada Carolina H. anunció que no votará a Álvaro Delgado en el balotaje. Argumentó que al candidato le falta transparencia con relación a lo que ella denunció sobre el caso Marcet. En la coalición minimizaron su impacto en las elecciones y desde el Frente Amplio consideraron su decisión como un reflejo del descontento con la fórmula nacionalista. Mujica y la polémica por Blanca Rodríguez. Nosotros sabíamos que era frentista, pero en realidad fuimos a ella hace como 2 años con una preocupación distinta. La preocupación si no teníamos candidata para vicepresidente, porque no sabíamos si la intendenta capaz que optaba por continuar en la intendencia. No teníamos claro. Los comentarios de Mujica generaron varias críticas de parte de la coalición de gobierno, aunque el expresidente respondió que fue su lista en el Frente Amplio la que llevó a mujeres a puestos de liderazgo. Debate presidencial. Quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas y pueda navegar en aguas calmas. Sin duda me hubiese gustado escuchar hablar menos del Frente Amplio y mucho más de las propuestas que se tienen para Uruguay. Quiero ser presidente de todos los uruguayos. Supe hacerlo cuando estuve en Canelones.
Sabré hacerlo al frente del Uruguay y entre todos juntos, sin duda, nuevamente sabremos cumplir. Mujica en campaña y la reacción oficialista. Un moribundo Mujica, que lo sacan, y me da pena y me indigna, porque es un problema de dignidad humana, que lo saquen y lo entren. Y lo sorprendente es que ningún miembro de la coalición, o incluso de la lista que integra, de la lista de Álvaro Delgado, no digan que esto es un disparate. Fossati sobre el caso Astesiano. Está bien lo que dijo, no se podía inmolar, porque tenía que investigar al presidente de la República. No podía investigarlo porque iba preso. La exfiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, respondió a los comentarios del diputado electo Gustavo Salle y aseguró que lo triste es que sí, a lo mejor por principio y derecho, cuidé al presidente de una manada inescrupulosa que lo quiso enchastrar. Acuerdo programático de la coalición. Estuvieron trabajando toda la semana, tratando de hacer algo que resultó muy fácil. Es este compromiso que hoy vamos a firmar, es compromiso país, gobernar entre todos, que es un mensaje político y programático con más de 400 propuestas y respuestas para darle a la gente y decirle a la gente claramente cuál es nuestro rumbo. Orsi suma apoyos por fuera del Frente Amplio. Después de las elecciones, Yamandú Orsi logró sumar el apoyo de algunas figuras de la coalición de gobierno, como el especialista en seguridad Víctor Biorgan o la ex candidata colorada Zaida González. Soy un blanco, orgullosamente blanco, pero voy a votar el 24 a Yamandú Orsi, a la presidencia de la República. Nuestro apoyo a Yamandú Orsi se debe a que está dispuesto a llevar adelante nuestras propuestas programáticas, las que en cambio no fueron recogidas en el programa de nuestro partido, a pesar de nuestros reiterados esfuerzos. El último tramo de campaña. Después de las elecciones, Orsi se enfocó en reforzar la presencia del Frente Amplio en localidades donde el partido tuvo un bajo desempeño, mientras Delgado presentó el documento programático con los líderes de la coalición y juntos hicieron una intensa gira por las capitales departamentales. En el último tramo, ambos candidatos hicieron propuestas concretas. Orsi mencionó revisar las AFAP y retomar proyectos como la represa de Casupá, mientras que Delgado anunció un complemento económico para jubilados. Estamos a días del balotaje, cerrando los últimos números de las encuestas. Ayer la Usina de Percepción Ciudadana divulgó los datos de su última encuesta y hoy tenemos en ciclo a Marcela Schenk de la Usina. Bienvenida, Marcela. Un gusto estar acá con ustedes, Natalia. Bienvenida. Bueno, la verdad que muchas gracias. Marce, vamos a repasar primero qué fueron los últimos datos que brindó la Usina ayer. Bien, perfecto. O sea, a medida que nos vamos acercando, vamos teniendo una foto más certera, digamos, de lo que va a suceder, en el sentido de que nos vamos acercando a la fecha del domingo, ¿no? En esta carrera larga electoral que hemos tenido. Y en esta última foto que tenemos desde la Usina, es una foto muy parecida en realidad a la foto anterior, pero la diferencia es que hicimos algunas operaciones de asignación de esas personas que conocemos como indecisas, ¿no? Y bueno, en ese sentido entonces teníamos una proyección que daba un escenario muy competitivo, pero con Orsi como favorito, ¿no? Y en ese sentido la fórmula Orsi-Cose recogía un 46% de las intenciones de voto frente a un 43% de la fórmula Delgado-Ripoll y un 4% en blanco y anulado. Y el porcentaje de personas indecisas lo fuimos imputando a través de una serie de operaciones a las distintas opciones que les acabo de decir. Y en ese sentido, entonces, la fórmula de Orsi y Cose crece a un 49%, o sea, ese 46% que les decía recién, con proyección de indecisos, le sumamos un 3%. La fórmula de Delgado-Ripoll, que teníamos ese 43%, le sumamos un 3% de estas personas indecisas, llega a un 46%. Y en el caso de los votos en blanco y anulado, a ese 4% le sumamos un 1% y ahí llega a un 5%. ¿Y esa lógica de distribución la hacen a partir de que hay un perfil ideológico de cada uno de esos indecisos, ¿no? Que son 170.000? Más o menos, claro, estamos hablando de unos 170.000, ¿no? Bueno, acá en realidad tenemos como varias cosas. Hay una particularidad de la Usina y de cómo venimos trabajando, que es que trabajamos en formato panel. Entonces eso nos permite tener una cierta trazabilidad, distinta, digamos, a lo que pueden ofertar, digamos, otras consultoras que hacen medición a medición y generan una muestra para cada una de las mediciones. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos ver personas que hoy en día no definieron su voto, pero anteriormente sí habían optado por alguno de los candidatos, ¿no? O, por ejemplo, hacer operaciones específicas también, ¿no? Bueno, preguntar
apretar un poquito más en esas personas que no definen aún su voto y preguntarles, bueno, pero si estuvieran en el cuarto oscuro mañana, ¿qué pasaría, ¿no? O simpatía por uno u otro candidato, ¿no? Hay varias preguntas que se pueden hacer y varios elementos que tenemos también de cómo votaron anteriormente y, bueno, y también cómo fueron respondiendo las diferentes encuestas anteriormente, ¿no? Y en base a todo eso es que generamos esta asignación de proyección de personas indecisas. ¿Y cómo ha ido la evolución de votos de cada uno de los candidatos, ¿no? Porque me imagino que empieza a darse eso de la migración o la retención, ¿no? Bueno. ¿Cómo se ha modificado esa foto? Varias cosas. A ver, cuando miramos la película, digamos, que tenemos desde principio de año, lo que vemos no son muchas sorpresas, ¿no? Vemos un escenario de muchísima estabilidad desde principio de año hasta ahora, ¿no? En realidad, claro, ¿por qué estamos haciendo tanto foco en estas personas indecisas? Porque si bien porcentualmente es un porcentaje pequeño, vos decías alrededor de 170.000, en realidad en un escenario tan competitivo como en el que estamos pesan muchísimo, ¿no? Son definitorias. Por supuesto, estamos hablando de que en 2019, pero también en la instancia con lo que sucedió con la LUC, estamos hablando de que un entorno de 30.000 votos, un poco más, termina definiendo, ¿no? una elección, ¿no? Entonces realmente importa muchísimo ver qué pasa con esas personas indecisas. Pero si miramos lo que es la película, vamos a ver una estabilidad de voto muy grande, ¿no? En torno, bueno, a las distintas opciones, en torno a cada uno de los candidatos, de las candidatas y de las opciones partidarias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos mirando lo que sucede a la interna, digamos, de las migraciones que se pueden dar entre partidos, veníamos diciendo, octubre y noviembre no son lo mismo. No es la misma instancia, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque se tiende, por ejemplo, a hacer algunas apreciaciones, creo que ya hemos ido afinando un poco la mirada en ese sentido, pero a grosso modo al principio se hacía una interpretación, bueno, si el Frente Amplio votó tanto, entonces se espera que en noviembre vote tanto, o si los partidos de la coalición sumados votaron tanto, se espera que se repita una votación así en noviembre. Y lo que hemos visto en balotajes anteriores, por ejemplo, y además lo que vemos, por ejemplo, en mediciones como las de la usina, que tenemos esa trazabilidad, como les estaba diciendo, es que este elemento, digamos, de las fugas existe, ¿no? Entonces, bueno, si miramos, por ejemplo, cada una de las opciones, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? En noviembre se votan fórmulas, no se votan partidos, ¿bien? Y no podemos hacer ese trasvase literal, entonces, de una instancia a otra. Si vemos, por ejemplo, lo que sucede con el Frente Amplio y con el Partido Nacional, vemos que entre octubre y noviembre mantienen prácticamente la totalidad del caudal de votos que tuvieron, ¿no? Hay un 1% de diferencia entre las fórmulas, digamos, que encabeza Álvaro Delgado y, bueno, y que encabeza Orsi en ese sentido, pero prácticamente estamos hablando de que mantienen el caudal más importante de votos. Pero si miramos, por ejemplo, otros partidos de la coalición multicolor, vamos a ver que van a tener un 20%, ¿no? que fueron lo que votaron, digamos, estos partidos, pero de ese 20% no se traduce ese 20% tal cual a la instancia de noviembre, sino que tenemos un 18% de ese 20% que apoyaría sí a la fórmula Delgado-Ripoll y un 2% que apoyaría a la fórmula de Orsi y Cose. Si miramos además otros partidos que tuvieron un entorno de un 4%, vamos a ver que la mitad de ese 4% iría a la fórmula de Orsi y Cose, un 1% a la fórmula Delgado-Ripoll y otro 1% en blanco y anulado, ¿no? E incluso si miramos los votos en blanco y anulado, que también, o sea, la teoría nos dice que por lo general crece el voto en blanco y anulado de una instancia a la otra, ¿no? De octubre a noviembre, pero acá estamos viendo una situación que podría parecer un poco paradojal, porque tuvimos un entorno de un 5% de votos en blanco y anulado en esta instancia de octubre, y para la próxima instancia estamos viendo que tendríamos un 1% de estos votos en blanco y anulado que irían a la fórmula Orsi-Cose. Recordemos que en este 5% que estamos viendo, estamos considerando también los votos en blanco parciales, o sea, las personas que votaron el plebiscito. Exactamente, que es un número importante también en este escenario que estamos manejando, ¿no?
¿Y por qué, Marcela, con una diferencia, capaz que para mucha gente es difícil de entender esto de que por un lado se dice que la fórmula Orsi-Cose son favoritos, que estamos hablando de 3 puntos por encima según la encuesta de la usina, tanto en la intención de voto como después en la proyección y la asignación de indecisos? ¿Por qué se habla de paridad? ¿Y por qué podemos esperar un escenario de paridad el próximo domingo? Bueno, sí, ahí tenemos varios elementos como para considerar, ¿no? Yo me estuve refiriendo obviamente a las encuestas que se hacen desde la usina, pero por ejemplo escuchaba a Daniel Chaschetti que hacía mención a las distintas encuestas que se están agregando dentro del trabajo que viene haciendo la Facultad de Ciencias Sociales. Son más de 40 que están midiendo parte de lo que estamos viendo ahora. Y bueno, en ese sentido, en todas veíamos este elemento, digamos, de esta leve ventaja de la fórmula de Orsi-Cose por sobre la de Delgado-Ripoll. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, estamos en un margen tan ajustado, con una diferencia tan pequeña que cae dentro de lo que son los márgenes de error que tienen las encuestas o problemas que puedan llegar a haber más allá de todas las consideraciones técnicas que realizamos para que eso no suceda, pero que puedan caer dentro de algunos sesgos de selección, etcétera, ponderadores que puedan generar alguna dificultad en ese sentido para la estimación, ¿no? Eso sumado a lo que estaba diciendo de que las encuestas son una foto del momento, ¿no? Y si bien faltan unos poquitos días, estos días son determinantes justamente para lo que estábamos diciendo recién, las personas que son indecisas, ¿no? Y que en ese sentido pueden llegar a definir su voto en los últimos días o en el último día o en el momento en que están ahí enfrentadas frente a la decisión, ¿no? Entonces, por todas estas variables es que estamos diciendo que estamos en un escenario muy competitivo y que por eso, incluso en el escenario de proyección que vamos a tener el domingo, incluso podría llegar a ser una posibilidad también el empate técnico con este margen tan ajustado que nos están dando estas diferentes fotos, ¿no? Ahora, los y las indecisas no es un escenario nuevo, ¿no? Dentro de lo que son los distintos balotajes que hemos atravesado, ¿no? En 2009, en 2014 se ha mantenido ese porcentaje también de indecisos, ¿no? De 7%. ¿Por qué crees? Porque se habla de una campaña desencantada, una campaña chata, donde los candidatos no proponen nada disruptivo, pero sin embargo esto se ha repetido. Sí, se ha repetido. Yo creo que ahí tenemos que tener más elementos que el que nos dan la foto de las encuestas para poder analizarlo. Tenemos que tener otros elementos para poder valorar a qué se debe específicamente el tema de que se mantengan estas personas indecisas, pero lo que nos dice un poco la teoría o el marco más conceptual es que estamos frente a personas que no tienen un interés tan fuerte en la política como podemos llegar a tener en otros segmentos del electorado. Estamos pensando, fíjense, ¿no? Estamos pensando que 9 de cada 10 personas prácticamente tiene definido su voto desde hace mucho, ¿no? La campaña no le movió en ese sentido demasiado. Pero bueno, este segmento pequeño de la población que sí que se mantiene, digamos, con podríamos decirle quizás también algún tipo de desencanto respecto a la política, a veces se tiende a pensar que estamos hablando de indecisos e indecisas que tienden al centro, ¿no? Porque asociamos esta despolitización, entre comillas, en términos relativos, con posiciones más moderadas, ¿no? Creo que también es un error en ese sentido de cómo imputamos este tipo de cosas, ¿no? Quizás tenga más que ver con esto de sentir más lejana la política y la política institucional de lo que les pasa en su vida día a día, ¿no? Marce, y después el debate, ¿tuvo algún tipo de incidencia que se pueda comentar y qué valoración hizo la gente del debate? Bueno, ahí tenemos como varios elementos a nivel internacional, regional, y que se terminan, creo que demostrando en parte con lo que medimos en la usina. Previo al debate habíamos hecho un relevamiento y veíamos que 8 de cada 10 personas a las que les consultamos sabían que iba a existir el debate, o sea, estaba muy extendido esta idea de que iba a existir este debate. Pero 6 de cada 10 estaban interesados o interesadas en mirar el debate, ¿no? Y de hecho crecía el interés en función de las personas que ya habían definido cuál era su preferencia, ¿no? Cuando mirábamos este interés, por ejemplo, en las personas indecisas, ese 6 bajaba a 4.
¿no? 4 personas indecisas decían que tenían algún tipo de interés en mirar el debate, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? Lo que nos dice un poco la teoría en este sentido, ¿no? La literatura a nivel internacional, es que los debates no terminan moviendo mucho la aguja en ese sentido, ¿no? O sea, las personas que los ven ya tienen una postura definida y lo que hacen es reafirmarla a partir del debate. O sea, también quizás la pregunta no sea tanto si impactan o no, sino en qué impactan y cómo, ¿no? Y en ese sentido también ayudan a modificar los criterios, ¿no? De las decisiones. Pero por otra parte también, bueno, lo que estamos viendo en la actualidad es que este formato que nos parece como un poco capaz que vetusto, ¿no? De las personas ahí, ¿no? En el atril, hablándole a la cámara, bueno, le están hablando a la audiencia, ¿no? Indudablemente, es un formato que nos viene desde 1960, pero la diferencia ahora es que el debate no solo ocurre en la pantalla de la televisión, ¿no? O sea, se habla de pantallas divididas, se habla de que las personas están con el celular al mismo tiempo, que pueden generar contenido, bueno. Y lo que veíamos en la encuesta que hicimos luego del debate es que, bueno, veíamos comparaciones de los candidatos, de cómo se habían desempeñado. En ese sentido había una valoración positiva del 50% de las personas para Yamandu Orsi y de un 45% para Álvaro Delgado. Pero claro, lo que les decía recién, ¿no? Cuando preguntábamos, bueno, ¿y quién te parece que ganó el debate?, ¿no? Que también es una forma de restringirlo, ¿no? Porque los debates no solo generan esto de quién ganó, quién perdió, sino que también brindan elementos de información, nos permiten a nosotros como votantes, como electores, electoras, tener en un mismo escenario a toda la oferta que se nos está dando a nivel político. Pero bueno, en esto de quién ganó, quién perdió, veíamos que un 42% pensaba que había ganado Orsi versus un 37% que pensaba que había ganado Delgado y un 21% de personas que no sabía contestar esta pregunta, ¿no? O no la quiso contestar. Pero si lo miramos a la interna, digamos, del voto, vemos que un 76% de quienes habían votado al Frente Amplio pensaron que había ganado Orsi, versus un 82% de quienes votaron al Partido Nacional que pensaron que había ganado Delgado, ¿no? Que es algo que se da muchas veces cuando se le pregunta distintos tipos de asuntos a las personas que ya están muy convencidas, ¿no? Y pertenecen a alguno de los dos bloques. Totalmente. Y va correlacionada su opinión con lo que piensa su partido, ¿no? Totalmente. O sea que esos elementos los tenemos ahí como para considerar en el sentido de, bueno, de cómo pesó, digamos, en los electores, en las electoras, ¿no? Juega mucho el sesgo ahí. Y sí, o sea, la camiseta, ¿no? Cómo se ve en ese momento, sí, el debate. Por otra parte, les diría que hay otros elementos a considerar, ¿no? O sea, saliendo un poco de la consulta que hicimos a nivel de la usina, y bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? De la información que estamos teniendo en un momento, o las posturas que estamos teniendo de los candidatos y las candidatas, bueno, en este caso solo los candidatos, que nos brindan en ese escenario, entonces, elementos concretos de posicionamientos que algunos tienen que ver con información que nos dan, y que ahí felicito a La Diaria por el trabajo tan minucioso que hicieron de verificación también de los datos que se dan en ese momento in situ, que es súper importante, ¿no? Pero además de eso, este elemento también más afectivo, elementos que no tienen que ver con lo racional, que se juegan también en esa instancia, ¿no? Y les diría como dos elementos ahí como para considerar, ¿no? En el caso de Delgado fue claro cómo trató de generar esa cohesión y tratar de evitar las filtraciones, digamos, de votantes coalicionistas, ¿no? Esto de generar o reafirmar esta idea, digamos, de la identidad común de la coalición como anti-Frente Amplio, ¿no? Fue una idea que trajo una y otra vez, y bueno, y posicionar todo esto más allá de la ideología, bueno, acusando en ese sentido al Frente Amplio como ideológico. Y en el caso de Orsi, pudo en esa instancia marcar un montón de propuestas, ¿no? Que era una de las críticas que se le hacían también a nivel, bueno, de la oposición, de la coalición, ¿no? ¿Dónde están las propuestas en ese sentido, más allá de las bases programáticas del FA? Y en ese sentido aprovechó el espacio, sí, hizo algunas críticas concretas a la coalición, pero marcó una serie de propuestas con diferente grado de generalidad, y bueno, en ese sentido pudo aprovechar ese espacio, ¿no? Y también diría que es interesante cómo se marcan
si bien el tema de la ideología fue una cosa que se utilizó en el debate como para marcar ese contrapunto, si hacemos una lectura también desde ese sentido de lo que se planteó, interesante cómo se contraponen dos modelos también de entender el gobierno, ¿no? Que se pudieron ver claramente allí en el debate, ¿no? Esta postura más verticalista, jerárquica, ¿no? Que traía Delgado en relación a cómo se entiende el gobierno, cómo, bueno, la toma de decisiones de dónde depende, ¿no? Y esa toma de decisiones opuesta, digamos, al diálogo en ese sentido. Y en el caso de Orsi, planteando el diálogo social como una herramienta, por ejemplo, a nivel de seguridad social, pero también retomando el rol, por ejemplo, de los docentes en educación, ¿no? Este ejemplo, digamos, de toma de decisiones más dialógico versus más vertical o jerárquico. Sí, era bien antagónico, ¿no? Sí, ir totalmente. contra esa asamblea ciudadana que manifestaba Delgado, ¿no? Totalmente. Marce, y pensando un poco entonces en el domingo, imaginémonos en este escenario, volviendo a los escenarios, ¿no? Un escenario de máxima paridad. Imaginémonos que la diferencia entre uno y el otro, después que termina el escrutinio primario de la Corte, da menos que los votos observados. Eso pasó en 2019 y ahí la decisión del Frente Amplio en ese momento fue esperar al conteo de los votos observados. Entonces quería preguntarte en ese sentido, vos no vas a tener que tomar esa decisión, pero ¿qué te parecería lo más cauto? Y vinculado a esto, ¿cómo en general se distribuyen los votos observados y se puede esperar que se distribuyen de manera similar a lo que es el resto de la votación? ¿O es cauto esperar si hay una diferencia menor? Claro, es que va a depender muchísimo de la diferencia y de la magnitud de la diferencia. O sea, creo que ahora sería como apresurado acercarnos, digamos, a una respuesta sobre eso. La ciencia política en ese sentido es bastante aburrida porque somos posdictivos, ¿no? Una vez que las cosas sucedieron, entonces las analizamos. No son como los meteorólogos. No, bueno, claro. A veces sí. O la astrología, ¿no? O sea, que a veces sí, nos tienden a preguntar algunas cosas que escapan de nuestro rango de acción, ¿no? Pero te diría que una respuesta cauta en ese sentido es, bueno, obviamente mirar los márgenes, ¿no? En ese sentido que se den ese día. Estamos hablando, bueno, todo nos indica que van a ser muy, muy ajustados, que va a ser una jornada larga, que vamos a quedar hasta la madrugada, me animaría a decirte. Y bueno, y en ese sentido, sí, cuanto más ajustado, más habrá que esperar, ¿no? En estas cosas me parece que salir rápido puede ser un error, ¿no? Pensando, bueno, lo que fue el escenario 2019, lo que fue el escenario de la LUC. O incluso octubre, ¿no? Porque en ese momento también se comentó, bueno, si el Frente Amplio hubiera esperado un poco más en salir, hubiera podido anunciar la mayoría en el Senado, por ejemplo. Totalmente. Sí, fue un poco raro en ese sentido lo que sucedió, porque por lo general el partido que logra una votación como la que tuvo el Frente Amplio es el que cierra la jornada, ¿no? O sea, cierra ganador, digamos. Pero se generó también ahí, creo que, bueno, hay diferentes elementos que tenemos que considerar y el elemento de las expectativas jugó mucho, ¿no? Y bueno, y en ese sentido quizás se apuró un poco el Frente Amplio en salir. Yo quiero observar que Alejandro Pacha Sánchez, quien está a cargo, ¿no?, de la jefatura del comando de Orsi, dijo que él no había acompañado la decisión en 2019 de ser tan cautelosos, ¿no? A pesar de que los números indicaban cierta cautela, él no hubiera esperado, ¿no? Está a cargo de la jefatura de campaña, veremos qué pasa en el caso de que se presente un nuevo escenario similar, ¿no? Claro. Veremos, pero seguro va a ser una noche larga. Marce, sí. Muchas gracias por toda esta información, estos números y el análisis también. Muchísima suerte. Nos vemos pronto y mucha suerte. Bueno, gracias igualmente. Gracias. En nuestra serie Militantes hemos recorrido historias de aquellos distintos voluntarios de los partidos políticos, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, como también, por supuesto, del Frente Amplio, que son realmente quienes hacen la campaña, ¿no? Quienes se ponen al hombro todo el trabajo de ir por el territorio y trasladar de alguna manera las ideas que propone su candidato. En este último capítulo de la serie, Carlos, vamos a conocer la historia de Dayana, militante de la Unión de la Juventud Comunista del Uruguay y además militante en Las Piedras Canelones, que fue justamente el lugar donde se realizó el acto de cierre de campaña de Yamandu Orsi de cara al balotaje. Bueno, mi nombre es Dayana, tengo 25 años, soy de Las Piedras, milito en Las Piedras, nací acá.
Soy estudiante de Ciencias Sociales, trabajo también en Montevideo y bueno, en mi tiempo libre me dedico a la militancia de política partidaria, además de en organizaciones sociales, en particular movimientos feministas. En las elecciones de 2019 yo era afín al Frente Amplio, pero no estaba orgánicamente en la militancia de... Y después de las elecciones de 2019 terminé en la Juventud Comunista. En esto de que mi militancia empieza con el feminismo, siempre estuvo atravesada todos los espacios en los que estuve, la perspectiva de género y mi postura sobre estas discusiones. Terminé militando en la UJC porque realmente fue el espacio en donde entendí que era donde podía construir mejor y mayor perspectiva con respecto a género dentro del Frente Amplio. A mí me encanta militar Las Piedras. Tuve la posibilidad de militar movimiento estudiantil por facultad y decidí volver a hacer territorio, porque también esto de que las personas saben a quién recurrir, ya te conocen, saben que en campaña estás todo el día, toda la mañana en la plaza y es como, es la de la plaza, tipo. A mí me pasaba que con las artesanas de la plaza que es tipo, es la gritona de la plaza, tipo, yo iba, gritaba, que había que firmar, no sé qué. Y capaz que eso, la gritona de la plaza, ¿no? Pero un día te acercan y te dicen, che, ¿qué pasa con esto que está? ¿Qué onda que está pasando esto? Y ahí ya empezás a generar otra red. Hoy son re necesarias ese tipo de redes para construir mejor todo, mejor humanidad. Bien, esta campaña viene siendo muy agotadora. Sin duda para toda la militancia de cualquier partido, de cualquier espacio, o sea, porque son elecciones nacionales y vienen con un peso muy grande y viene con una jugada muy grande, sobre todo de la izquierda. O sea, nosotros venimos con la apuesta de volver. Entonces es una apuesta muy grande que implica que tenés que estar en la calle, tenés que moverte, tenés que estar activo constantemente. Hay un discurso ahí de que la campaña está chata, que se vino diciendo mucho en estos meses. Y después vos ves a la gente, tipo, a los de los comités de base, ves a la coordinadora del Frente Amplio, ves a los vecinos, ves la feria y decís, yo no la veo chata. Cuando en la feria ves que son 20 puestos y todo de diferentes partidos, diferentes sectores, y era tipo, estábamos a full. Creo que es la primera vez también que milito y que vivo conscientemente un gobierno de derecha, porque también es eso. Entonces, haberlo militado todos estos 4 años, el tener un gobierno de derecha, fue como un acumulado que es, ya está, necesitamos que se termine. Para mí ser frente amplista, a mí me encanta ser frente amplista. Me encanta, no, porque el Frente Amplio es algo que a la militancia, el que milita todos los días al Frente Amplio, sí, es verdad, a veces nos enojamos, a veces estamos cansados, ya no queremos ver más el comité de base, al compañero, ya no lo queremos ver más, pero es un espacio muy enriquecedor realmente en aprender, en el intercambio. A mí me gusta mucho hablar de los jóvenes porque creo que hay una necesidad de visibilizar mucho a las juventudes y lo que pasa con las juventudes. Las juventudes en el Frente Amplio tienen un lugar muy importante de decisión, de valoración, un montón. Y a veces, claro, decís, el comité de base, como que ahí se imagina que vas al comité de base y vas a tener a un veterano tirándote la nega o cosas así. Pero después cuando vas, le haces la práctica, entras en otra, los jóvenes tenemos una movida de entrar en otra más de la jodita, del molestar, del chiste. Entonces ahí ya después es como que se desploma todo ese discurso y entra en otra lógica que está mucho más buena y creo que los jóvenes tenemos mucha creatividad para llevar esas lógicas a estos espacios. ¡Vecino, vecina! Los resultados los espero en el circuito de votación porque somos delegados, en general la militancia, estamos ahí en el reconteo de votos. Sin duda ahora estamos como muy emocionados y personalmente estoy quiero que pase, que llegue ya. Va a estar parejo, sin duda, pero siento que hemos dejado todo, real, hemos dejado todo. Y uno empieza a ver, yo veo 10 banderitas de Frente Amplio en una calle y ya quedo chocha, digo, ya está, estamos un pasito más cerca de que pase. Y nada, muy ilusionados, sin duda muy ilusionados. Yo creo que esa es la palabra, mucha ilusión y nada, que esperamos que se concrete en estas elecciones y que pase.
Desde las elecciones nacionales de octubre y hasta el balotaje, hasta hoy más bien, que termina la campaña electoral y mañana comienza la veda, no pasó mucho tiempo y los candidatos tuvieron que poner en estas pocas semanas toda la carne en el asador y todo en la cancha para transitar este último tramo de campaña. Para conversar sobre eso y sobre lo que puede llegar a pasar el domingo, recibimos en nuestra mesa de análisis con mucho gusto a la politóloga Mariana Pomies, directora de Cifra. ¿Cómo estás, Mariana? Muy Muchas bien. gracias por venir de nuevo. Gracias por la invitación. Tamara Zamudio, politóloga, también integrante de la consultora Nómade. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿Cómo están? ¿Todo Tamara. bien? Y bienvenida a Camila Ceballos, que es la primera vez en ciclo a esta mesa. Bueno, la idea es un poco, como se imaginarán, y ya además han estado en diversos medios hablando del mismo tema, pero bueno, lo que estamos esperando escuchar es un poco, no diría pronósticos, pero sí cómo visualizan que llegaron los dos candidatos de cara al balotaje de este 24 de noviembre. Bien, en un escenario muy competitivo, ¿no? O sea, yo creo que si bien, bueno, lo que muestran, lo que han mostrado las distintas mediciones a lo largo de estos meses es, bueno, una cierta ventaja o una leve ventaja de Orsi en los distintos escenarios planteados, lo cierto es que la distancia es muy pequeña, se ha ido achicando, digamos, en las últimas semanas, y bueno, creo que vamos a tener un domingo donde va a haber bastante incertidumbre en relación a lo que puede darse a la nochecita cuando se empiecen a conocer, bueno, las primeras proyecciones y los primeros resultados efectivamente, ¿no? Creo que ahí tenemos un escenario bastante disputado, donde, bueno, hay un margen que es bastante estrecho en relación a las posibilidades de uno y de otro. Sí, bueno, un poco eso. Creo que nos encaminamos a una elección bastante inédita en eso, ¿no? Donde el resultado puede que no lo sepamos esa noche, o puede que sí. Entonces, hay una gran incertidumbre y las encuestas no están ayudando a la opinión pública a poder visualizar un ganador. Sí, yo creo que como es el escenario ideal para los politólogos cuando te definen democracia como incertidumbre, estamos en la máxima expresión de eso. Y con relación a cómo veíamos a los candidatos y en estas semanas, me da la sensación de que están llegando un poco cansados, ¿no? Y Delgado me da la sensación de que está un poco más cansado, pero que están en esa disputa del voto a voto y de 270.000 indecisos. No sabemos muy bien quiénes son, dónde están, qué es lo que piensan, pero está ahí toda la expectativa en estas últimas horas. Sí, hay más o menos un porcentaje de indecisos que oscila, en algunas encuestas es hasta del 7%. Sí. Y la diferencia entre los dos candidatos, en algunas encuestas es del 2%, en otras del 3%. Mucha gente dice, bueno, eso es suficiente. Estaría bueno también colectivizar por qué eso no es suficiente, cuál es el margen de error que tenemos en las encuestas y además, bueno, toda esta situación de los indecisos, ¿no? Hacia dónde pueden dirigirse. Ahí, ¿cómo están viendo ustedes, por ejemplo, la situación en particular de los indecisos? Hay un perfil determinado de esos indecisos, puede llegar a ver, bueno, en el caso de Cifra hay proyecciones y en el caso de otras encuestadoras también, pero ¿a dónde estiman ustedes que pueden llegar a direccionarse ese porcentaje de población indecisa todavía que queda antes del domingo? Bueno, yo creo que los indecisos en un primer momento, luego del 27, uno dice, bueno, ya no va a haber, o sea, ya sabían lo que estaba en juego y sin embargo nosotros tuvimos un incremento de indecisos que tiene que ver con ese público más volátil, también votantes de la coalición que tenían previsto antes del 27 no votar a Delgado y que sin embargo la campaña y la estrategia de la coalición los pone en duda. Entonces, no sé si quedarme donde estaba o pasarme donde ya pensaba pasarme antes del 27, ¿no? En general ese perfil es del ciudadano medio, no muy interesado en la política, de edad intermedia o mayor, más del interior que de Montevideo, ideológicamente entre el centro derecha, con educación media, alguno primaria. Y bueno, es ese perfil además de votantes que no están esperando que los candidatos los vayan a convencer, ¿no? Que no le presta demasiada atención. Puede usar redes, pero no necesariamente mira la política en las redes, ni mira estos programas de información, porque sienten que su vida va por otro lado y que la política no le da necesariamente lo que necesita para el día a día. Sí. Yo creo que en este escenario de máxima paridad me parece que algo que ayudó a que estemos en esa situación es el hecho de que la coalición ya se haya conformado como tal y que funcione
programáticamente, habiendo salido tan rápido con su programa. Inclusive, me parece que en la ciudadanía ya existe la etiqueta electoral Coalición Republicana, y eso es un activo que la fórmula Delgado-Ripoll lo ha sabido utilizar bien. Entonces me parece que es un factor en ese sentido para la paridad. Y los indecisos van a terminar de definirlo por estos atascos cognitivos o su decisión en las últimas horas, quizás probablemente, pero tienen ese desafío de trascender su desinterés en la política en términos generales. Sí, en ese sentido yo creo que, por ejemplo, las redes sociales juegan un rol bastante interesante, digamos, y que cada campaña se va como colocando, digamos, de una forma desafiante, porque, bueno, no tenemos una veda dentro de las redes sociales, ¿no? Y ha sido una de las estrategias firmes de las campañas de los distintos partidos y de los candidatos también. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hay un público que quizás en este mundo de los indecisos es justamente un poco más lejano a determinados medios más tradicionales de acceso a la información, pero que quizás a través de redes, de distintas páginas que puedan seguir, les llegue o les pueda llegar algún tipo de información, propaganda o algo que les genere mayor cercanía. Creo que también había una expectativa en relación al debate que, si bien no genera, digamos, un movimiento muy firme, digamos, en los indecisos, yo creo que ahí había un partido que algunos de los candidatos podían jugar en intentar generar estrategias en los últimos días de esta semana, ¿no? A lo largo de esta semana, en relación a algún evento, alguna situación, alguna propuesta o reacción medio disruptiva que se pudiera generar en el debate. Eso no ocurrió, y creo que, generó, o si se quiere, hemos visto en estos últimos días a los candidatos más en medios tradicionales de comunicación, dando entrevistas y, viendo si ahí se acercan, incluso en algunos programas radiales o de televisión que no son tan cercanos a hablar de política, para, tratar de acercarse a un sector bastante más alejado de esos núcleos de información, si se quiere. ¿Y cómo vieron las señales que dieron los candidatos, tanto en el debate como en las entrevistas, y también pensando en también cuáles fueron sus puntos fuertes y débiles en este último tramo de la campaña? Nosotros ahora estamos haciendo tracking y preguntamos cuánta gente había visto el debate, ¿no? Más allá de la audiencia, que tiene un montón de puntos de audiencia. Hay un tercio de los uruguayos que dice que vio todo el debate. Valientes. Un montón. Otro tercio que dice que no vio nada del debate. Y otro tercio que dice que vio pedazos. Pedazos puede ser un pedacito que apareció a Penco presentando. No, eso ya se fue. No sé si se animarían a decir que vieron el debate, si vieron a Penco solamente. Entonces, lo primero es que el debate tiene una trascendencia en el momento, en un público más acotado, pero lo que sí tiene es esa capacidad de generar elementos de reproducción. Dicho esto, tampoco hemos visto tantos elementos Yo pensé que lo iban a aprovechar mucho más y que íbamos a ver pedazos del debate por todos lados, frasecitas. Sí. Eso quiere decir que no se dijeron grandes cosas en el debate, ¿no? Yo creo que lo más fuerte que hubo fue cuando Orsi dijo que no iba a subir los impuestos. Y algún palito que se metían entre sí, como alguna ironía o alguna pregunta sin respuesta, porque ninguno respondió, pero lo demás yo creo que fue, sí, por un lado, la primera vez que los escuchamos hacer propuestas como a la opinión pública en general, porque hasta ahora lo habían hecho en actos y no se habían enfrentado seriamente a medios de comunicación. Entonces creo que para mucha gente fue la primera vez que los escuchó decir algo. Sí. No dijeron mucho. No dijeron mucho, e inclusive como estaba armado esto que vos decías, ¿no? Claramente con una intención de que después se replicara en redes sociales las propuestas, ni siquiera pasó, pero en el caso de Orsi fue muy evidente cómo se arriesga a decir no voy a poner impuestos, cuando Doni hacía 2 días en un streaming había dicho, es muy arriesgado decir eso. Y eso le genera, podría haber sido utilizado como un hecho político y también pasó muy desapercibido, a no ser que se lo haya retomado en un par de entrevistas, pero es bastante desolador que no haya pasado mucho, ¿no? Con 2 horas de debate que se podría haber explotado de otra manera, pero me parece que es un tinte o es una muestra de cómo ha sido esta campaña, ¿no? Todo el ciclo electoral que fue bastante pobretón. ¿Y cómo vieron eso? Yo les preguntaba las señales también que han dado los candidatos en estas últimas semanas de campaña. Bien, yo creo que ahí Delgado ha estado en una situación un poco más incómoda, me parece, ¿no? Le ha ocurrido, digamos, a lo largo un poco de la campaña, y siempre ocurre un poco con los candidatos oficialistas que tienen ese desafío, de proponer algo distinto, de a la vez, mostrar logros del gobierno, pero también a la vez tratar de proponer alguna idea o por lo menos tener un discurso un poco más
innovador o que rompa un poquito con el esquema del gobierno, a la vez de tener que apostar a mantener unida la coalición, ¿no? Esto que mencionábamos, de si bien hubo un 47% de la población que votó a alguno de los partidos de la coalición, Delgado partía con ese 26,9%, que era el acumulado que tenía el Partido Nacional el 27 de octubre, y tenía una campaña o presentó una campaña de doble frente, ¿no? De poder justamente generar la adhesión de la totalidad de los votantes de los distintos partidos de esa nueva coalición republicana, la que integraba también el Partido Constitucional Ambientalista de Lust, y también a su vez, enfrentarse, digamos, a ofrecer una propuesta que, enfrentara al Frente Amplio, pero también lo acercara, teniendo que, tender ciertos puentes o mostrarse más abierto a generar diálogos y negociaciones. Y digo que fue un poco errático porque, por momentos manifestó expresiones abiertas, digamos, a la negociación, al diálogo, a incluso incorporar algunas figuras del Frente Amplio, o incluso en algunos días atrás señaló a Orsi como una figura central en una posible negociación de un gobierno de la coalición, pero a la vez no soltó, digamos, ese rol un poco agresivo o chicanero, digamos, hacia el Frente Amplio por momentos en relación, a tener que obviamente disputar esa elección o esos resultados, y además pensando que, en esto que decimos de un escenario absolutamente parejo, lo cierto es que, los escenarios dan a Delgado segundo, y hay una apuesta o una necesidad del Partido Nacional de salir un poco más agresivamente a tratar de disputar a ese electorado indeciso o a un electorado frente amplista que haya votado el Frente Amplio y que no sea o no tenga una adhesión tan firme. Yo creo que las señales son varias y diversas para distintos públicos. La primera fue la coalición toda unida el 27 de octubre, después de que se supo el resultado, ¿no? Todos ahí con un gesto, una gestualidad de somos uno. La primera semana incluso alguno hasta se pasó con esa rosca, ¿no? Cuando Ojeda dice vamos a tener un cogobierno, pero se veía como una voluntad de que eso funcionara, rápidamente tratar de hacer el programa común, que podrá tener sus debilidades, creo que hablamos acá un poco de eso, pero lo lograron. Entonces, señales de mucha unidad. Yo creo que, como Ojeda lo decía, sintetiza el espíritu de espalda con espalda, de acá no se va nadie, ¿no? Y creo que fue una señal exitosa porque, mirando los números previos y lo que está pasando ahora, están logrando retener buena parte de los que se podían ir. Y ese concepto lo reafirmó Delgado ayer en el acto de cierre. Exactamente. Otras señales las siguió dando el presidente de la República, ¿no? Creo que siguió con su itinerario de inauguraciones y de actividades, convocando mucho a la prensa y a la opinión pública, porque cuando el presidente va, la gente va y lo escucha, en una estrategia de campaña, aunque él dice que no está en campaña y no es un tema valorativo porque lo hicieron todos, pero está haciendo campaña y está dando señales permanentemente de solidez en la gestión de gobierno, ¿no? Por ahí me parece que fueron las señales más fuertes de este tiempo. Del lado de Orsi, para mí la señal más significativa fue que salió. Que abrió la puerta, salió y se expuso incluso a situaciones difíciles, como puede haber sido la entrevista con Pettinati, pero estuvo en todos los medios, estuvo en muchas radios, estuvo en canales de televisión, muy dispuesto a responder, y lo hizo muy sueltamente. También creo que sorprendió a muchos votantes propios y ajenos que pensaban que no salía mucho porque no lo hacía tan bien, y lo hizo bien en su estilo. Entonces creo que ahí lo que se dio fue una señal de que el candidato iba a ser el presidente, ¿no? Frente a la duda que instauraba la coalición diciendo que el MPP iba a ser el que iba a tener el control, lo que Orsi, mostrándose en todos lados y con actitudes firmes y diciendo yo elijo los ministros, yo decido esto, es reafirmar su liderazgo y su capacidad de ser presidente. Sí, un poco también en el lado del Frente Amplio la aparición de Mujica también tiene un poco que ver con eso. Si la calle está saliendo, Mujica en las últimas semanas hace esas declaraciones bastante mujiquescas en algunos
la previa al debate o ayer, pero me parece que está esa intención de mostrar algo más. Igual, de todas maneras, yo quiero hacer un comentario general de la campaña. Me parece que a los dos bloques les ha costado mucho establecer algunas ideas, fuerza en términos generales, ¿no? O sea, el Frente Amplio no sabemos muy bien, fue pasando como por distintos eslogans o distintos mensajes que nunca se terminan de hacer carne, ¿no? Ahora hasta sabremos cumplir, pero en su momento fue el que gobierna la honestidad. Y por el otro lado, en la coalición republicana también estaba el segundo piso de transformaciones y ahora es un gobierno en marcha. O sea, eso también me parece que genera... Elegí un buen gobierno. Elegí un buen gobierno. Como que costó mucho llegar a un argumento o un mensaje que fuera aglutinador de las dos estrategias, y eso me parece que también fue marcando un poco que nadie sabe muy bien para dónde iban a ir en función de la gran cantidad de cosas que estaban pasando en ese momento. Pero tengo la sensación de que después del balotaje, después de octubre, los dos candidatos se animaron a poner todo, ¿no? Delgado salió mucho más activo, vehemente por momentos, pero después también conciliador, y Orsi se mostró con el activo que tenía, que era un tipo que podía hablar con todos. Bueno, me parece que eso pasó después. Antes no habíamos tenido otra campaña. Después, respecto al tema, volviendo al tema de los indecisos, ¿hay algún estudio que establezca cuáles son los factores que esas personas que resuelven en los últimos días, antes del domingo, su voto, qué factores, digamos, los impulsan a finalmente decantarse por una opción o por la otra? No sé si hay algún estudio o lo han visto en algún focus group o... Bueno, nosotros tratamos de hacerle diversas preguntas sobre sus preocupaciones, su interés en la política. En general es gente que percibe que el sistema político o el gobierno como lugar donde el sistema político se desarrolla no impacta en su vida cotidiana, ¿no? Que las decisiones de allá quedan allá y no me tocan a mí, ¿no? Eso habla también de un nivel de información más bajo, ¿sí? Que gente más educada que puede ver como el camino del impacto de las decisiones a la vida cotidiana. Eso habla de una distancia. También nosotros vemos gente con cierta percepción de que no les va tan bien como quisieran, ¿no? Descontento, sentirse más como relegado, como con cierto nivel de frustración. Y otra vez, que no el sistema político no lo considera, no lo tiene en cuenta y no se preocupa por ellos. Entonces es difícil estimar qué van a mirar para tomar la decisión, porque tienen que tomar la decisión sobre algo en lo que no creen, que no creen que vaya a tener impacto. Entonces, yo creo que cada uno va a tratar de elegir aquel que capaz que le haga mejor o que le ayude a vivir mejor, pero no está convencido de eso. Entonces es difícil ver por dónde puede ir. Sí, no, en el mismo sentido. Yo creo que ahí hay nosotros a veces hacemos algunas baterías como más de preguntas, de cambio de continuidad, o de bueno, por ejemplo, qué tan importante es el entorno familiar, y es muy dispar, digamos, perdón, los resultados, ¿no? Porque bueno, si bien hay cerca de la mitad, digamos, prefiere un cambio, también mencionan que es importante la continuidad. O sea, no hay una claridad tampoco, y en esto que decía Mariana, de esa distancia en considerar que, bueno, que un cambio en el signo político va a generar un cambio en su vida particular, en su vida individual, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, que sea como muy dispares también las respuestas en relación, por ejemplo, a una firmeza en querer un cambio, en querer una continuidad, en haber votado en elecciones anteriores también distintas opciones, ¿no? Incluso ahí el voto en pasado octubre en muchos casos es distinto al voto realizado en 2019. Entonces, o no se acuerdan que votaron. O también claro. Hay mucho, ¿no? Respuesta del no me acuerdo. Y de verdad no se acuerdan. Sí, y de verdad no se acuerdan, tal cual. Y bueno, y también hay algunas situaciones de gurises jóvenes, ¿no? No votaron anteriormente y por lo tanto también sienten incluso más distancia. Ahí, cuando preguntás más la simpatía política, bueno, generalmente es un rechazo más genérico a figuras de todos los partidos. Entonces, sí es como bastante difícil establecer, digamos, una homogeneidad, o por lo menos una direccionamiento de ellos y ellas, pero sí creo que es central por eso los mensajes que se den en estos últimos momentos, y por eso creo que el debate podía ser una oportunidad para generar mensajes firmes, o por lo menos acciones o reacciones más firmes en los candidatos, y creo que eso no ocurrió, y creo que genera más incertidumbre para nosotras y nosotros de pensar qué es lo que van a hacer. Claro. No, a mí me quedé pensando en qué señal le están dando todos estos indecisos o este volumen de indecisos al sistema de partidos en general, ¿no? O sea, el esfuerzo pedagógico de los partidos de acercarse a esta población
debería ser mucho más intenso durante los años de gobierno y no tanto en el periodo electoral, pero todos sabemos que no pasa, entonces queda muy forzado y el desinterés se va a acentuar. Entonces, igual Delgado, vieron que dijo que entendió el mensaje, ¿no? Claro, pero repitió muchas veces que ya entendió el mensaje. Entendió el mensaje, pero no sabemos cuál es el mensaje, ¿no? Si es el gobierno de la unidad, si es el gobierno de un cogobierno como lo ha establecido. Sí. Es raro, porque han sido muchos los mensajes también que Delgado ha dicho que logra interpretar. Entonces, me queda esa duda de qué va a pasar de acá en más cuando el sistema político se enfrente a esta situación. Porque ha crecido el número de indecisos, yo no tengo ese dato, pero ha crecido respecto a anteriores instancias electorales o más o menos estamos en lo mismo. Porque falta muy poco, por ejemplo, en el caso de la Usina le das un 7% y falta muy poco para las elecciones. No sé si creció, pero me da la sensación, a ver, los números te dicen como que a esta instancia son un montón, ¿no? Ese es el punto. Y a mí me parece que eso es un dato de la realidad, que los partidos políticos tienen que hacer algo con eso. O sea, no se puede seguir como, fingamos demencia, que no pasa nada. No, es tu responsabilidad de a ver qué es lo que vas a hacer, cómo vas a hacer que esas personas, que más allá de que siempre hay en una sociedad un núcleo duro que la política no le importa, acércate con política pública, ¿no? Esa me parece que hacer ese enlace entre la política pública y tu vida es propio de los partidos. Yo creo que como todo es cada vez más difícil llamar la atención de la gente, ¿no? Nos pasa desde las empresas, desde el marketing, ¿no? La diversidad de mensajes, la pluralidad de segmentos y de intereses hace que encontrar cómo llamar la atención de la gente es cada vez más difícil. Y eso el sistema político no es ajeno. Además, un sistema político muy tradicional, que le cuesta ser innovador, que tampoco sé si tiene que ser el gran innovador del sistema político, porque parte de su fortaleza es como, conservar algunas cosas, ¿no? Pero hace difícil en el día de hoy y en la dinámica a la que estamos acostumbrados llamar la atención, lograr que la gente retenga mensajes o nombres. Cuando les vamos a preguntar los nombres de los políticos, no tienen ni idea. Entonces eso habla también de una dificultad mayor que tiene hoy en el mundo el sistema político de llamar la atención, de retener votantes, de hacerle llegar su mensaje, ¿no? Y no me preocupa especialmente en Uruguay porque creo que es un fenómeno mundial en el que todos tenemos que ir aprendiendo y el sistema político también lo tendrá que hacer. Sí, hay un apunte que sí, de todas formas, me parece interesante destacar, es que esta campaña no ayudó en ese sentido, ¿no? Que decían, que decía Cami y que mencionábamos, ¿no? O sea, me parece que esta cuestión de ir hacia unas campañas más conservadoras o moderadas, justamente alejan ese interés, digamos, de quizás un ciudadano más lejano. Eso igual también se fue observando en distintas mediciones más cualitativas y demás, esa mirada de, la verdad es que no me llegan los candidatos, no me llega esta campaña, no hay una idea, no hay una reacción, no hay un carisma en los candidatos que me pueda generar una atracción más allá del debate político un poco que ellos ven como, que los indecisos ven como con mayor lejanía, y eso me parece sí un problema y algo preocupante en relación, a pensar campañas o esto de pensar o hacer una apuesta en generar ese llamado de atención, y que no significa ir hacia el centro absoluto, no tener un posicionamiento político, porque tampoco es que los indecisos no lo tengan, ¿no? Sino que sienten esa lejanía, y es, me parece ahí un trabajo o una acción, digamos, de los partidos, poder generar esa atracción desde otro lugar sin dejar de tener contenido, ¿no? Mariana, Tamara y Camila, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y mucha suerte el domingo, lo que sea que estén haciendo, sabemos. Muchas gracias. Y que podamos descansar todos. Veremos cuán larga es la noche del domingo, ¿no? Sí. En diciembre. En diciembre, por supuesto, sí. Chao. Durante el pasado domingo, el debate entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, el equipo de La Diaria Verifica estuvo trabajando a pleno, haciendo chequeos y verificaciones a lo largo y en simultáneo de todo lo que fue ese programa televisivo, ¿no? Esa puesta en común ante la ciudadanía. Pero no solamente estuvieron trabajando en ese momento, sino que también siguieron trabajando el resto de la semana. Para ello es que hoy recibimos a Brian Majlin para felicitarle en persona, pero además para comentar cómo ha sido el trabajo en el momento del debate y cómo ha sido el trabajo posterior.
Gracias, ¿cómo están? La verdad es que sí, fue un trabajo muy arduo en el equipo junto con Javier Revetria y con otros colaboradores, porque la verdad es que esta vez, a diferencia de otras instancias, como íbamos a hacerlo en vivo, necesitábamos tener especialistas que se dedicaran al tema y también otros colegas de la redacción de La Diaria que trabajan y abordan algunos temas en particular que sabíamos que iban a ser abordados durante el debate, para que estuvieran atentos a acompañarnos y ayudarnos a obtener los datos más rápidamente, porque en este caso se jugaba la velocidad, porque siempre está bueno que el que está prestando atención al debate y en esa agenda que se instala en redes sociales y también en el debate público posterior, cuando se trata de construir la narrativa de quién ganó, quién dijo la verdad, quién no, poder salir rápidamente con esas verificaciones. Así que fue un trabajo bastante arduo y acelerado. Y también porque teníamos que tener mucho cuidado de dar los datos certeros, porque como estás calificando y etiquetando y diciendo, bueno, esto es verdadero, esto no, esto es falso, esto es engañoso, siempre está bueno tener mucho cuidado cuando hacemos eso y que haya muchos ojos observando alrededor de eso. Por suerte, como vinimos trabajando todo el año, y ustedes ya lo saben porque estuvimos compartiendo este espacio, había algunos temas que sabíamos que iban a estar en agenda, no solo porque estuvieron los bloques temáticos ya determinados, sino porque algunas estadísticas y algunos datos fueron tema de debate de la campaña durante todo el año, temas salariales, inflación, datos de seguridad, datos de vivienda, había elementos en educación también, el tema de las becas ya sabíamos que iba a aparecer en algún momento, no sabíamos exactamente quién lo iba a mencionar y de qué manera o con qué dato concreto, pero eran elementos que uno tenía como cerca por las dudas de que aparecieran. Lo que no teníamos cerca, lo que era más complejo, es lo que venimos trabajando a lo largo de la semana y por eso con algunos temas más complejos, como quizás puede ser inseguridad alimentaria y el tema de nutricional en general. Eso fue un abordaje y una explicación que tuvimos que dar más en detalle el lunes que lo publicamos. Hoy mismo publicamos una serie de datos en relación al trabajo que dio Álvaro Delgado y algunos de Yamandu Orsi también. Porque amerita más un desarrollo, ¿no? O sea, es otra extensión. Sí, o porque quizás son muchos datos en concreto y vos en el momento llegás a verificar. De hecho, creo que salimos esa misma noche con 10 verificaciones en concreto, así como en el momento. Algunas las fuimos extendiendo a lo largo del lunes y el martes y recién ahora podemos ya sentarnos a terminar de hacer algunas otras como para poder complementar la información. La verdad que cabe decir igual que la mayoría de los datos, y yo se los decía antes de sentarnos en este momento, que algunos de los datos son verdaderos, o la mayoría de los datos son verdaderos, porque obviamente es un discurso y un momento de la campaña ya final y en el debate donde todos van muy preparados. E incluso algunos temas que ya fueron abordados a lo largo de la campaña, y desmentidos o no por la Diaria Verifica o por otras instancias también, obviamente, ya estaban rectificados por parte de la campaña y los comandos de campaña, no es que fueron desprovistos y bueno, fueron como se diría vulgarmente, al matadero. No iban a irse tampoco con datos completamente falsos, aunque igual hubo algunas cosas que nos llamaron la atención, sobre todo en esto que decía de la construcción narrativa posterior. Viste que, bueno, ahí me sale el politólogo, perdón, voy a opinar un poco desde ese lugar. Sos politólogo, sí, así no que puedo podés. evitarlo, es como que sale el politólogo. En la construcción de un debate no se define tanto, digamos, si va a haber un ganador o no, salvo que ocurra algo muy atípico, donde haya realmente un furcio o algún error muy profundo de alguno de los candidatos. En general no se sacan grandísimas ventajas, salvo como pasó, por ejemplo, con Biden y Trump, pero porque justamente hubo un problema muy particular con Biden que llevó a que alguien quedara muy deteriorado. Entonces, en este caso, no se esperaba que hubiera grandes diferencias y no las hubo, si me preguntan a mí, y no me lo preguntaron, pero se los digo. Pero sí me parece que lo que se jugaba y que se estaba jugando y que se jugó enseguida fue la construcción narrativa posterior. Quién ganó se debatía mucho más en redes sociales y en la instalación de agenda posterior, mucho más que lo que pasaba realmente en la contienda por cuestiones de sesgos, por cuestiones de afirmación, etcétera. Es verdad que se juegan como partidos en simultáneo, ¿no? Más allá del show televisivo, hay otras contiendas. Por eso nosotros queríamos verificar esos datos para mostrar, incluso en explicaciones un poco más extensas, qué se quería decir con alguno de esos datos que se señalaba. Porque a veces vos, incluso como ciudadano común y corriente, estás viendo el debate y decís, bueno, dijeron que aumentó o bajó la inflación tanto porcentaje. Pero ¿qué implica eso? Más allá de mi bolsillo cotidiano que lo siento. ¿Implica que hubo un cambio y un salto cualitativo en relación al gobierno anterior, al último periodo, al último año? ¿O simplemente es el dato concreto de este año y no significa más nada? Entonces, en ese sentido es con los que hace las lecturas. Creo que el dato que se llevó, digamos, el debate en ese sentido y por la construcción posterior es el tema de seguridad y específicamente el tema de los homicidios, porque ha sido un tema hiperdiscutido en la campaña anterior, en 2019, como cuestión de la entonces oposición cuestionando el Frente Amplio por sus manejos de seguridad. Claramente
lo que nosotros pudimos constatar, ahora hablamos específicamente del dato, pero lo que pudimos constatar es que en el términos de homicidio y de inseguridad en términos de armas y demás, no hubo una mejora durante este gobierno. Sí hubo una estabilidad, tampoco hubo un empeoramiento, y eso está bien señalarlo. Lo que hay es una estabilidad en torno a promedio de 350 homicidios por año, con picos, obviamente, el pico que sucedió en 2018 con 421 homicidios del gobierno anterior, y algún pico de este gobierno que llegó a los 400 o cerca de los 400 en algún año. Pero incluso si se toma globalmente el número de homicidios en cada periodo, en el mismo segmento, si tomamos hasta junio de 2024, hubo incluso un incremento, ¿no?, de cercano al 11%. Sí, está bueno eso que señalás, porque a mí en general no me gustan ese tipo de recortes que hacen a veces los funcionarios cuando tienen que hacer declaraciones públicas. Si bien se publican mes a mes los informes del Observatorio del Ministerio del Interior, con lo cual uno puede hacer ese tipo de recortes y está bien hacerlos, yo considero que en general, y lo he hablado con especialistas y con académicos, no es que yo porque soy Brian y lo considera, suelen decir mejor comparar años cerrados y mejor incluso periodos de gobierno cerrados. Como la verdad es que mes a mes puede haber un montón de causalidades o situaciones particulares que hacen que un año o un mes haya un exceso o un aumento mayor o una baja incluso, y no estaría bueno comparar solo eso, y teniendo tan cerca el fin de mandato, comparar el corte en junio, cuando además ya tenemos datos a noviembre, que nos permiten establecer exactamente más o menos cómo están parados ambos gobiernos, tampoco hubiera tenido mucho sentido. Pero sí, si tomás ese recorte, muestra un aumento del 11%. ¿Qué pasó? Entonces, en concreto en el debate, Álvaro Delgado señaló que los homicidios bajaron con este gobierno un 3%. Dijo, logramos bajar 3% de los homicidios. ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros rápidamente salimos a calificar eso como falso en un principio, porque efectivamente si uno establece que si hubo una baja de homicidios, no solo con este recorte que contás a junio de 11% de aumentos, sino también incluso ahora, actualmente, si uno midiera la cantidad de homicidios que ya tenemos a octubre, si querés cerrado, porque noviembre todavía está en desarrollo, podríamos decir que ya hay una cantidad absoluta de homicidios en este periodo de gobierno, sin contar el quinquenio, porque no se llegó, comparado con el quinquenio anterior, que están empatados, ya tienen los mismos homicidios prácticamente. Y faltan meses. Faltan meses, obviamente, todavía, con lo cual sabemos que va a haber otros homicidios, entonces probablemente, por poco, seguramente por poco, porque, insisto, está muy estable la cifra de homicidios, va a superar a la cantidad de homicidios del quinquenio anterior. Ahora bien, ¿qué nos permite entender esto? En principio que no bajó el 3%, pero rápidamente dijimos, bueno, pero ¿por qué no bajó el 3%? Mostramos los datos, obviamente desde el Ministerio del Interior respondieron como debe ser, brindando los datos por los cuales llegaron a esa conclusión de que habían bajado 3%, y la única forma de hacer esa aclaración es el número cerrado de 2019, que fue 394 homicidios, si no me equivoco, no me acuerdo ahora exacto el número, comparado con el de 2023, que es el último año cerrado de este gobierno, da un número menor en 3%. Hubo 12 homicidios menos en 2023 que en 2019, no que en un periodo, que en 2019 nada más. Entonces, el problema con eso es que, primero, Delgado no lo dijo durante el debate, no señaló años, sino que habló de una estamos baja. Comparando el mismo año, ¿no?, de periodo de gobierno. No, eso ni hablar, pero no está comparando tampoco periodos de gobierno. Entonces, señala, bajamos 3% de los homicidios sin explicar que en realidad es comparativa de un año contra un año determinado, nada más. Sino que además después los funcionarios del gobierno salieron, obviamente, fastidiados por la calificación y porque consideraban que efectivamente han bajado 3% de los homicidios, a decir que entre 2019 y 2023 han bajado 3% los homicidios. Y la verdad es que eso es definitivamente engañoso. Y acá quiero aclarar por qué cambiamos de falso a engañoso, y es porque más allá de que el dato explicado de ese número entre 2019 y 2023 cambie y sea un 3%, ese número cerrado, la verdad es que cuando vos construís una narrativa con un dato parcial, único, sacado de contexto, y querés dar a entender que en todo ese periodo de gobierno bajaste 3% de los homicidios, cuando ya vimos que en realidad los números son iguales o mayores, en realidad estás construyendo una narrativa sabiendo que estás construyendo esa narrativa, y ahí sí, aunque no juzgamos intencionalidad, vemos la lectura que están tratando de trazar, y por eso es que lo catalogamos como engañoso. Y se metieron una camisa de 11 varas el gobierno, es un poco inexplicable esto también apelando a tu condición de politólogo, pero en realidad tenían otros datos positivos para mostrar de seguridad, y este hincapié en los homicidios quizás no fue acertado, digamos. Los números absolutos en hurtos o rapiñas, por ejemplo, han descendido, y los dijo bien. Incluso, bueno, pero ahí también nos permite construir esta idea de lo engañoso y la narrativa. El dato que usó para señalar lo de hurtos y abigeato y también rapiña, que efectivamente es correcto y ha descendido durante este gobierno,
no es el mismo dato de 2019-2023. Ahí sí usa el dato cerrado comparado de todo el periodo de gobierno. Entonces vos decís, bueno, para una cosa te conviene una cosa, para otra cosa te conviene otra cosa. Ahí se muestra la narrativa construida. Y además se muestra lo premeditado, ¿no? Porque es un discurso que está escrito, que los candidatos van siguiendo, que van leyendo. No es que lo improvisó en el momento, que fue a recurrir a un número que tenía en una carpeta. O sea, eso estaba ya guionado de que fuera de esa manera. Sí, cuando los funcionarios mismos del área de seguridad de interior durante todo este año, digo, Sanjurjo se ha sentado mismo en esta mesa y ha explicado y ha dicho, la verdad, no logramos bajar los homicidios, hay una estabilidad, creemos que tampoco estamos mal porque hemos logrado bajar otros delitos y creemos que hay un camino que seguir, que para ellos es obviamente prevención y represión del delito, pero en ningún momento mencionaron durante todo este año que hayan bajado, con lo cual no sé por qué se metió en esa camisa de 11 varas. Y después mencionabas, Brian, el tema de la inseguridad alimentaria como otro tema que también requirió desarrollos posteriores en esta semana. Sí, tuvimos que trabajar arduo, ese fue un tema sensible porque hubo muchas especificidades técnicas y más de los que saben sobre el tema en específicamente nutricionistas y gente que trabaja y aborda las estadísticas alimentarias a nivel nacional e internacional, que nos explicaran mucho en detalle por qué señalaban ellos, porque nosotros lo primero que dijimos fue, Álvaro Delgado dijo, la inseguridad alimentaria bajó durante este gobierno y la seguridad alimentaria subió, ¿ok? En principio esas declaraciones son verdaderas y nosotros las catalogamos como verdaderas y las sostenemos como verdaderas pese a que después corregimos algunas revisiones o fuimos analizando más en detalle la situación y tiene que ver con que la forma de medirlo que utiliza el gobierno, que tiene que ver con elementos que provee obviamente la Organización de Naciones Unidas a través de la FAO y demás, de cómo debe hacerse para lograr alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, determinan que tenemos que medirlo de una determinada manera. Hasta el año 2022, cuando el gobierno año a año responde a esos objetos de desarrollo sostenible, explica, alcanzamos la meta, no alcanzamos, esta fue la evaluación que hacemos, etc. En el caso de la inseguridad alimentaria, según las metodologías que proponía la FAO otra vez, el gobierno respondía, no medimos eso de la manera que la FAO lo determina, con lo cual no podemos responder si estamos mejorando o empeorando. ¿Qué pasa? El dato de que hoy en día la inseguridad alimentaria está solo en el 1,9% es verdadero, ha bajado con respecto al año anterior y ha bajado con respecto a 2018 y 2019, que es lo que Álvaro Delgado dijo. El problema es que utilizaron para comparar, él dijo bajó de 7% a 1,9%, de 7 y pico por ciento, comparando un dato de 2018 que no es el dato que es comparable según los elementos técnicos con este dato actual. Si utilizaran esa comparación actual, la baja es mucho menor. ¿Es menos positivo? No, se bajó. Realmente mejoró la situación de inseguridad alimentaria y mejoró por ende la situación de seguridad alimentaria. Pero en esa nota que desarrollamos el lunes, que explicamos las diferencias técnicas entre los informes y la forma de medición, podemos dar a entender que en realidad la seguridad alimentaria aumentó, no en 4 puntos como el gobierno dijo hace 2 semanas en una conferencia de prensa, mejoró en 2 puntos. ¿Está mal? No, está buenísimo que haya mejorado la seguridad alimentaria, pero insistimos, está bueno conocer los datos en profundidad porque nos permite también ver que no es una narrativa de todo está mejor en grado exultante, sino, bueno, mejoramos hasta acá, seguiremos el camino para seguir mejorando. Punto. No hace falta a veces la grandilocuencia para poder mostrar un dato positivo. Estamos en el tramo final ya rumbo a este balotaje y lo que te vamos a pedir es un balance de la desinformación que hemos tenido a lo largo de la campaña. Un balance es un montón. Lo que voy a agradecer es el espacio, obviamente, en principio. Me parece que lo que hemos visto a lo largo de la campaña fue que, y un poco lo dijimos hace poco en uno de los últimos programas, lo que al principio empezó como verificación del discurso público, esto que hicimos en el debate, precisamente, de qué dicen los dirigentes y demás. Al principio era muy ominoso y muy presente la forma en que cada uno decía lo que quería y no estaban muy preocupados porque realmente fuera certero. Creo que no voy a jactarme de que la Diaria Verifica logró que el debate público mejorara. Sí creo que muchos dirigentes entendieron la funcionalidad de brindar datos certeros a la población. Entonces, no solo porque nos acercaban los datos cuando se los pedíamos rápidamente, de un lado y del otro. Quiero aclarar eso en ese sentido. La verdad que hubo predisposición por parte de todos los actores de la dirigencia política. Y también me parece que sí, algunos actores que suelen ser los que más fuertemente salían a brindar datos sin mucho chequeo, bajaron un poco el perfil y empezaron a hacer un poco más de silencio. Distinto es la desinformación en términos virales y de redes sociales. Sabemos que eso lo hemos visto con investigaciones que hemos hecho y con cosas que he compartido. Sigue siendo creciente. Tenemos actores nuevos en la región y sobre todo en Uruguay que hasta ahora no habían participado del debate público o de la instalación de agenda y de desinformaciones, que por ahora son marginales, que esperemos que sigan siendo marginales porque estas cuestiones de este tipo de barreras que todavía la sociedad uruguaya sostiene en términos de su democracia, de su estabilidad y a veces hasta de el grado de seriedad que se toma algunas cuestiones que en otras partes del mundo, yo soy argentino y en Argentina todavía eso ya no ocurre siempre y también está bueno señalarlo, pero creo que sí tenemos que estar atentos a que si bien hasta acá llegamos con un grado de
consistencia considerable, la desinformación creo va a seguir creciendo de acá en más, y entonces cuanto más trabajemos en función de alfabetización mediático-informacional para la población, para todos los ciudadanos, y aportarle y brindarles datos para que el debate público sea enriquecido y sobre datos verídicos, va a mejorar la cosa. Bre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte a lo largo de todo este ciclo y estamos cerrando nosotros el programa del día de hoy. Y recuerden que nos encontramos excepcionalmente el próximo lunes a las 20 horas, luego ya del balotaje, para analizar toda la información que ha surgido a partir de ese pronunciamiento electoral. Y ya saben, nos tienen que seguir a partir de nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse además para recibir toda la información y no perderse ningún contenido que vayamos generando. Y se agradece además si quieren dejarnos un me gusta. Recuerden además que Ciclo es posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras, así que pueden ingresar a la web de La Diaria y ver los planes de suscripción que tenemos. Hasta el lunes, Carlos. Nos vemos el próximo lunes ya con un presidente designado. Quizás.